Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Marcos Canela y estamos en este video de domingo. Antes de empezar, quisiera felicitar a todos los que han sido bendecidos con la oportunidad de ser padres. Felicidades en su día, pero sobre todo aquellos que han conocido a Dios como su Padre Celestial. Dice la Escritura, ¿verdad? Que a todos los que escogió, a todos los que le han recibido, a todos los que han creído en Jesucristo, Dios les ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y bueno, quiero compartir este mensaje sobre el gran ejército de Dios. Hace unos días te compartí sobre la profecía de Joel, que está a punto de cumplirse totalmente. Y esta vez quiero completar esta profecía, porque el profeta Joel fue un hombre que Dios le mostró los tiempos finales. Dios le mostró lo que iba a suceder antes del día espantoso y glorioso del Señor. Ese día donde te comenté la vez pasada que Dios va a tomar control de la tierra, de su reino, donde Él va a gobernar y va a regir con vara de hierro aquí en la tierra. Va a haber paz, justicia, gozo y un montón de cosas. Y los gobiernos falsos, esos gobiernos que intentaron dominar al mundo, usando el poder, usando una autoridad delegada, pero para provecho personal, el Señor va a derribar esos gobiernos y ahora Él es el que nos va a pastorear y el que nos va a gobernar con juicio, con equidad, con justicia y con misericordia y gracia. Bueno, pero antes de que esto pase, hay una profecía aquí en Joel capítulo 2 y quiero empezar a hablarte de esto. Si me regalas unos minutos, quiero que veas la profecía del gran ejército de Dios. Dice aquí la Escritura: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Se requiere que alguien toque la alarma. Se requiere que hombres que tienen el peso y la autoridad empiecen a hablar de este tema. Que dejemos, como alguien escribió por ahí, que dejemos de hacer seguidores de nosotros, porque muchos tenemos un carisma, muchos tenemos pues un talento o un don que Dios nos ha dado, y a veces sin querer queriendo, o a veces sí con la intención, empezamos a ser discípulos de nosotros. Hermanos, Dios no nos llamó a ser discípulos de Marcos Canela. Dios no nos llamó a ser discípulos de Dante Gebel. Dios no nos llamó a ser discípulos de Maldonado. Dios no nos llamó a ser discípulos de los hombres. Cuando Él dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, Él estaba hablando que teníamos que hacer los discípulos de Cristo. El discipulado tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con su reino, porque este reino no es de los hombres, este reino es de Dios. Y mientras nuestros mensajes tengan que ver con síganme los buenos, véanme a mí, dependan de mí, yo los voy a ungir, yo los voy a empoderar, yo les voy a dar mi mano, dar cobertura, yo les voy a dar paternidad, entonces la gente va a seguir viendo a los hombres. Yo una vez escuché a un hombre de Dios muy poderoso en la palabra decir: mientras las estrellas estén brillando, no podrá brillar el sol de justicia. Y es necesario, hermanos, es necesario que las estrellas se apaguen para que brille únicamente el sol de justicia, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, este ejército del cual les voy a hablar es un ejército que tiene a Dios por Padre. Es un ejército que tiene bien claro quién es el jefe, quién es el amo, quién es el dueño. Y es un ejército que vive para manifestar la gloria de Dios. Mire lo que dice aquí sobre este ejército. Primero que nada, repito, los hombres profetas de Dios tienen que levantarse, tienen que empezar a anunciar la manifestación del cuerpo de Cristo, tienen que empezar a anunciar la manifestación de los hijos de Dios, hijos de Dios. Y perdóname que te lo diga, pero antes de continuar, tengo que leer este versículo, porque va a ser un poquito chocante lo que voy a decir, pero es que a veces ya tenemos una revolución en nuestra doctrina, en nuestra liturgia, que hay confusión. Porque mire lo que dice la Escritura en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 22.
desde el 19 dice la Escritura, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No de los hijos de fulano de tal, no de los hijos del apóstol, no de los hijos del pastor, no de los hijos del profeta, no de los hijos del evangelista. No. La identidad correcta de este ejército es que saben que son hijos de Dios. Si tu visión no está correcta en este sentido, entonces la manifestación del cuerpo va a seguir dependiendo de los grandes hombres de Dios, de los ungidos de Dios. Este ejército no tiene capitán al frente más que el Espíritu Santo. La manifestación del cuerpo de Cristo, la manifestación del gran ejército de Dios va a quitar los nombramientos, los títulos personales que a veces hemos tenido. ¿Sabe por qué tiene rato que yo no me pongo ni siquiera pastor en mis saludos? Porque no me interesa que digan Pastor Marcos Canela. Yo siempre digo, hola, ¿qué tal? Te saludo a tu amigo Marcos Canela. Y a lo mejor hasta estoy exagerando con eso. Pero quiero hacer énfasis. Mire lo que dice la Escritura. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esto. Yo sé que ha habido un tiempo donde ha sido necesario, yo escribí hace unos días, las coberturas, las paternidades, las mentorías, como usted le quiera llamar, han sido necesarias para la formación del carácter, de la visión espiritual de la iglesia. Pero en este tiempo es bien importante que todos los que somos líderes espirituales empecemos a direccionar a nuestros discípulos, que sin querer hemos hecho discípulos, para que vean en Dios al capitán, que vean en Dios al Padre, que vean en Dios al sumo pontífice, a Jesucristo como el modelo a seguir adelante. Entonces continúo con Joel capítulo 2, dice la Escritura, día de tinieblas y de oscuridad, versículo 2, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hermanos, Joel vio a un ejército que ni siquiera David lo tuvo, ni siquiera Moisés lo tuvo, ni siquiera Josafat lo tuvo, ni siquiera, escúcheme bien, los discípulos de Jesucristo pues no fueron un ejército porque no era un ejército grande y fuerte, era un pueblo grande y fuerte. Este ejército va a estar representado por cientos de miles o quizá millones de personas que van a estar investidos con el poder de lo alto y que por quizá un breve tiempo van a recibir un empoderamiento como lo que sucedió en el Pentecostés o quizá aún más, porque está escrito que la gloria postrera será mayor que la primera. El Pentecostés tuvo una gloria, pero la gloria postrera, la que en nosotros ha de manifestarse, va a ser todavía más poderosa. Y mire lo que dice la Escritura. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Eso tiene que ver con la visión. Cuando tú tienes una visión correcta del reino, todo lo que ves hacia adelante es un huerto de Edén. Y tu pasado es simplemente, como dice aquí, un desierto asolado. Porque para Dios, a Dios no le interesa tu pasado. A Dios lo que le interesa es el futuro hacia donde vas. Todos nuestros pecados pasados están perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Todos los errores que hayas cometido quedaron atrás. Es un desierto asolado. Pero delante de ti tienes que empezar a ver cómo es como huerto de Edén. Esa es la visión del cristiano. O sea, no ve las imposibilidades. Todo el que está viendo en estos momentos con los ojos de Dios ve oportunidades. La gente que no tiene la visión de Dios ve desolación, ve muerte, ve enfermedad, ve temor, ve pavor, ve para todos lados. Pero la gente que está esperando la manifestación gloriosa del Espíritu Santo para esta generación está viendo un huerto de Edén por delante. Así que mi pregunta sería esta noche, ¿qué estás viendo por delante?
¿Cómo ves lo que se avecina más adelante? Yo veo gloria de Dios. Yo veo la gloria de Dios visitando a su remanente. Me gustaría que fuera sobre toda la iglesia. Pero la verdad, hay mucha gente que no cree esto. O sea, mucha gente piensa, cuando escucha estos mensajes, piensa que uno es idealista. Es más, hay predicadores internacionalmente reconocidos que juran y perjuran que ya no va a haber otro avivamiento. Dicen que lo único que puede haber es apostasía. Cuando yo he leído todos los textos que hablan sobre la apostasía, solamente dice que algunos apostatarán de la fe, pero no dice que todos. Es más, la Biblia dice que había 5 vírgenes que tenían lámpara en sus aceites y había 5 que no tenían. Así es que por lo menos 50% del remanente del pueblo de Dios va a estar ungido, va a ser luz, va a alumbrar. La gloria de Dios va a reposar sobre ellos. Los otros 5 que representan las vírgenes insensatas, bueno, pues caray, quién sabe qué va a pasar con ellas, ¿verdad? Pero no se están preparando porque no creen que puedan tener aceite, por lo tanto no hacen el esfuerzo de irlo a comprar antes de que lo necesiten. Ese fue el problema de las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas no se prepararon con anticipación, con aceite en sus lámparas. Por eso, si tú anhelas ser parte de este ejército, deberías de estar orando ya, ahora, desde ayer, desde hace una semana: Señor, quiero ser parte de tu ejército final. Quiero ser parte del último gran mover que en la tierra va a haber. Quiero ser parte de este ejército glorioso. Quiero ser parte de este pueblo grande y fuerte. Porque nuestra grandeza y nuestra fortaleza no proviene de nosotros, viene del cielo. Si alguien nos puede empoderar, no es otro hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 4, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. En la antigüedad el caballo era un animal magnífico. O sea, una persona que llegaba a un pueblo, no había los Ferrari que existen hoy en día, no había los tanques de guerra, así es que cuando alguien llegaba con un caballo y sacaba la espada y hacía relinchar el caballo, imponía. Esa es la realidad, imponía. Todavía hace algunos años aquí en México, en la época de Pedro Infante, pues ese era el vehículo, ¿verdad? Y cuando alguien entraba con su caballo, era algo que imponía. Y Joel, ¿verdad?, que no conocía otro vehículo más que ese, habló del aspecto del ejército. Dicen que eran como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llamas de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Yo quiero resumirte el versículo 5 simplemente, que este pueblo, este ejército, va a ser un ejército de hombres y mujeres valientes. Va a ser un pueblo que va a tener muy en claro que la cobardía no es un asunto menor. En estos tiempos hay una gran polémica, ¿verdad? Porque hay gente que se atreve a hablar acerca de la valentía que tenemos que tener. He escuchado a hombres de Dios hablando de que no tenemos que tener miedo a 3 gotas de moco, que no tenemos que tener miedo a enfermarnos, porque finalmente el hecho de que nos enfermemos y nos muramos es un gran favor que nos harían, porque significa estar en la presencia de Dios. Hoy di una clase a un grupo de personas y les hablé del cielo. Les dije, en esta vida nada vale la pena cuando has conocido lo que está allá arriba en el cielo. A veces amamos esta tierra, amamos las cosas, amamos nuestra sala, amamos nuestra televisión de 40 pulgadas, algunos tienen hasta de 100, ¿verdad? Amamos nuestros coches porque no hemos tenido un vislumbre de la gloria que nos espera allá arriba. Pero cuando empiezas a leer y cuando empiezas a ver las cosas que Dios tiene para nosotros, te das cuenta que aquí abajo es basura total. No hay nada que valga la pena para estarnos aferrándonos, ¿verdad? Es que como me escribía una persona que ya ni me acuerdo cómo se llama, me dice, pastor, ya no escriba esas cosas tan feas porque yo tengo esperanza de vivir 70 años. O sea, no juegues, o sea, 70 años. Dios te ofrece vida eterna. Dios te ofrece cientos y cientos y miles y millones de años en su presencia y tú te aferras a vivir 70 añitos aquí abajo.
Por favor, hermano, despierta. Lo mejor de tu vida no es esta vida, es la vida en Cristo Jesús. Y te voy a repetir algo que dije en la mañana en esta reunión que tuve. Te lo voy a repetir. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que tú vivas larga vida aquí en la tierra. Jesucristo derramó su sangre para que tus pecados sean perdonados y para que tengas vida eterna en la presencia de Dios. Digiere esto para que lo puedas tragar. Entonces, cuando tú tienes claro que hay vida eterna, entonces no tienes miedo, simple y sencillamente, no tienes miedo de salir, no tienes miedo de evangelizar, no tienes miedo de predicar, no tienes miedo. ¿Por qué? Porque sabes que tu vida está asegurada. Y entiendes, como dije hace un momento, que la cobardía no es un asunto menor, hermano, está dentro de los pecados graves. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 21:8, por ahí así, que los cobardes e incrédulos, fue lo primero que se menciona, los cobardes e incrédulos, porque cuando tienes cobardía, la cobardía te lleva a la incredulidad. La cobardía y el miedo es una forma de decirle a Dios, Señor, yo creo que no puedes librarme de esto. O sea, yo creo que tu poder es, sí, pues sí, ya he leído que hacías cosas muy grandes, pero este bicho infernal te supera. O sea, Dios, la verdad es que no puedes. Y entonces, como tienes cobardía, la cobardía te lleva a la incredulidad. Y mi Biblia dice, y también lo puedes buscar en la tuya, que los cobardes y los incrédulos, y después otra lista de pecadores, van a tener su parte en el lago de fuego. Por eso es que este ejército, no vas a encontrar que este ejército del tiempo final vaya a tener miedo, vaya a estar encerrado en su casa, vaya a estar, ay no, es que la sana distancia, y es que, ponte cubrebocas y usa gel. Hermanos, yo estoy esperando que el Señor nos unja, porque tiene que dar la orden de salida el Señor. El Señor nos tiene que dar la orden de salida. Hoy estuve orando en la tarde por gente. Bueno, estuve en una casa donde hubo infectados de COVID y me decían, ¿va a venir, pastor? Claro que voy a ir, pues ¿por qué no voy a ir? Y no solamente fui yo, llevé a mi familia, le dije a mi hija que está dando de lactar a su bebé, ¿quieres ir con nosotros, mija, o te quedas? No, vamos, papá, vamos. Y llevas a tu hijo, sí, lo llevo, no hay temor. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna aquí adentro y sabemos que lo peor que nos puede pasar es ver al Señor cara a cara. Imagínense qué gran problema es la muerte para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra vida asegurada en Dios. Tenemos un seguro de vida pagado en la cruz del Calvario con sangre que nos garantiza que sí o sí, en el momento en que este espíritu salga de mi cuerpo, estará pasando lista y a mi nombre yo feliz responderé. Por eso es que este pueblo es un pueblo fuerte, como dice el versículo 5, Joel 2:5, dispuesto para la batalla. Un pueblo fuerte, dispuesto para la batalla, tiene los guantes puestos. Está listo para los trancazos, está listo para la guerra. No está acobardado, no está lleno de pánico, lleno de miedo. Si tú estás lleno de pánico, lleno de miedo, está bien, no hay problema, quédate en tu casa. Después voy a estar hablando de ese tipo de cosas, porque Gedeón tuvo que escoger un ejército de 300 y literalmente les dijo, los que tengan miedo, regrésense a su casa. Significa que en este ejército no caben los que tengan miedo. Por eso es que digo que este ejército no es para todos. Este ejército es para gente que quiere hacer la voluntad de Dios y quiere avanzar. Y es sobre ellos que va a venir la gloria de Dios y el Espíritu Santo. De los demás, yo no, ya cada quien su rollo, va cada quien su vida. Si no crees lo que dice la Biblia, si no crees en la eternidad, si no crees en la vida eterna, si tu esperanza es llegar a viejo, 80 años, ¿verdad? Ahí en la comodidad de tu casa, ¿verdad? Y morirte de viejo, sin tener fruto alguno, sin evangelizar a nadie, sin ganar almas para Cristo, sin mostrar la gloria de Dios, está bien, es tu decisión. Nadie te va a obligar a hacer nada. Pero yo le estoy hablando, este mensaje no es para los medrosos, no es para los cobardes, no es para los que tienen miedo, es para aquellos que sueñan con ver la gloria de Dios reflejada a través de la iglesia. En algún momento, la gloria de Dios que cayó sobre el aposento alto va a caer
en toda la tierra, en África, en Europa, en América Latina, en América del Norte, en Centroamérica, y va a reposar sobre hombres y mujeres, sobre niños, sobre ancianos, sobre gente que no tienen un ministerio reconocido, que no tienen una página de Facebook, que no son influencers en YouTube, y de repente lo que pasó en el Pentecostés con Pedro va a empezar a suceder, pero a gran escala, a una escala global. Va a ser algo poderoso. Y esa gente que está clamando por una ola del poder de Dios, ay, hermano, van a empezar a actuar y a hacer cosas increíbles. Va a ser un tiempo de tremenda revolución. El diablo no va a saber qué hacer con ese ejército. Bueno, sí sé lo que va a hacer. Va a haber mucha persecución. Va a haber muchos milagros, pero también va a haber mucha persecución. Pero va a ser algo glorioso porque, repito, este ejército se va a manifestar por un breve tiempo. Porque este ejército se manifestará antes que venga el día del Señor. Es decir, no sé cuántos meses, no sé si años, pero antes que venga el día del Señor, este ejército se manifestará, y después creo que antes de que cualquier otra cosa pase, el Señor lo arrebatará a las bodas del Cordero. Esa es mi creencia. Si no estás de acuerdo, no hay ningún problema. Tú puedes creer lo que tú quieras, ¿ok? Dice la Escritura, versículo 6, delante de él temerán los pueblos. Ahorita estamos viendo al revés. Ahorita vemos que la iglesia está temerosa. O sea, todavía el ejército no se ha manifestado. Pero cuando se manifieste, mira el versículo 6, Joel 2:6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Cuando vean a mujeres, a niños, a hombres, a adultos, esos que dicen ahorita que se queden guardados porque se van a infectar. Cuando vean esos ancianitos, imagínate, Moisés empezó su ministerio cuando tenía 80 años y fue testigo de 10 plagas en Egipto. En estos momentos, si Moisés estuviera activo en el ministerio, ¿qué crees que le dirían las autoridades sanitarias? Don Moisés, usted ya no puede andar en la calle, usted no puede andar ahí con su varita haciendo milagros. Guárdese, por favor, porque se me va a resfriar, le va a dar gripa, le va a dar catarro, le va a dar insuficiencia respiratoria. Y señor Moisés, por favor, guárdese. Bueno, ya saben lo que se dice de los ancianitos, pero la Biblia dice, por eso ve el otro video, ve el video de Joel, de la profecía de Joel, porque la Biblia dice que el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y aún los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y sobre toda carne se manifestará la gloria del Señor. Eso va a ser algo muy poderoso. Dios va a usar a los ancianos también. Dios va a usar a los niños. Ese grupo poblacional que el mundo nos quiere hacer creer que están en riesgo. No. Tú no has visto a un niño lleno del Espíritu Santo. Tú no has visto a un anciano lleno del Espíritu Santo de Dios. No lo has visto. Por eso crees que son la parte débil. Pero Dios va a empoderar a todo aquel que crea y que se deje usar. Y entonces se van a poner pálidos los enfermos. Va a decir, ¿cómo el viejito de 70 años y anda orando por los enfermos y se va a enfermar? No se va a enfermar. Va a llevar sanidad, va a llevar liberación, va a llevar poder de Dios. Mire lo que dice la Escritura, versículo 7, habla del ejército. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Déjame hablarte algo del versículo 7. Dice la Escritura que como valientes correrán. O sea, hay una forma de correr como valiente, que es hacia adelante. Y hay una forma de correr como cobarde, es hacia atrás, ¿verdad? Es de huida. Entonces, este ejército no es de los que corre hacia atrás, es de los que corre hacia adelante, van hacia el frente, no se detienen porque delante de ellos va el poderoso de Israel. Y hay algo más interesante, dice la Escritura, que cuando se topen con un muro, lo van a subir. Hermanos, la actitud de este ejército es diferente a la de muchos cristianos que yo conozco. Porque cuando se topan con un muro, se desaniman, dicen, pastor, ¿cómo le hago? Ya no puedo pasar. Mire, este muro está enorme. A veces es el muro de la decepción. A veces es el muro de la amargura.
a veces es el muro de la envidia, a veces es el muro de la inmundicia, ¿verdad? No pueden atravesarlo y dicen, pues yo hasta aquí me quedo, pastor. Yo tenía muchas ganas, yo quería servir al Señor, pero mire, no me saludó el pastor, me hicieron fuchi, maltrataron a mis hijos, y yo tantas ganas que tenía que mis hijos sirvieran en el grupo de alabanza, pero mire, los hermanitos estos, ¿verdad? Estuvieron hablando chismes, y ese tipo de muros para muchos ha sido simplemente el finish de su ministerio. No han logrado entender que cuando te topas con un muro hay que brincarlo. Cuando te topas con un muro, hay que subirlo. Este ejército no va a haber muro que se le detenga, porque cuando se tope con un muro va a decir, ¿qué hacemos con este muro? Lo brincamos, lo superamos. Por eso esta es la hora que cada uno de nosotros tiene que aprender a amar, a perdonar. Mire, yo antes de ser pastor, fui papá, mi esposa mamá y mis hijos eran miembros de una iglesia. ¿Cuántas veces no vinieron mis niños quejándose de que les habían dado un pellizco, que los habían regañado, mamás groseras, ¿verdad? Que por defender a sus hijos le pegaron a los míos. ¿Usted cree que yo por eso me puse, me voy de esta iglesia porque maltrataron a mis niños? Hermano, si yo hubiese hecho, yo no estaría aquí predicando. Yo le decía a mi hijo cuando venía a quejarse, perdona y olvida. ¿Por qué? Porque mi enseñanza para él tenía que ser que aprendiera a sufrir los agravios. Nosotros tenemos que a veces sufrir el agravio, sufrir la ofensa, sufrir la calumnia, pero esto ya nos enseña. O sea, hoy se enseña a la gente que te la hicieron, desquítate, 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 en lugar de enseñarles el perdón. Jesucristo no dijo, el que te haga bullying a tu hijo, enséñale karate para que se desquite. Había una persona que cómo le hacía daño a mi hijo en la secundaria. Yo le decía, ora por él y bendícelo. Mire, ahora mi hijo es un siervo de Dios. Ese muchacho nunca, no sé qué sea de su vida, pero sí le aseguro que mi hijo tiene ahora un nivel espiritual impresionante. Pero siempre le enseñamos que cuando se topara con eso tenía que aprender a sanar su corazón y aprender a amar y aprender a perdonar. Si usted no perdona las ofensas que le hayan hecho, usted se ha topado con un muro y ese muro no le va a dejar avanzar. Este ejército, el ejército de Dios final, sabe amar, sabe perdonar, sabe gozarse con los que se gozan, sabe llorar con los que lloran. Por eso es imparable. Este ejército es imparable. Dice la Escritura, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Versículo 8, ninguno estrechará a su compañero. O sea, porque en este ejército no vamos a estar viendo el ministerio de los demás y me voy a sentir incómodo por lo que él está logrando. No. Este ejército va a tener tan definido hacia dónde va y quién es el que está al frente, que no le va a importar el éxito de los demás. Es triste decirlo, pero conozco mucha gente que aún estando en Cristo Jesús y estando en el ministerio, ven que a otros les va bien y arrugan las narices y se sienten incómodos. ¿Y por qué él prospera? ¿Y por qué él tiene una iglesia tan grande? De ser falsa su doctrina. De ser una iglesia que no es iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tienen podrido el corazón. Escúcheme, hermano, si tú no puedes gozarte cuando alguien más prospera, el que tiene un problema eres tú, no el que está prosperando. Porque un ejército sabe, este tipo de ejército, el ejército de Dios, se goza cuando otros más avanzan. Porque sabe que también Dios te ha dado a ti lo tuyo. Dios reparte dones como Él quiere. A otros les va a dar un don, a otros les va a dar recursos, a otros les va a dar mucho dinero, a otros van a tener mucha gracia, qué sé yo. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo especial. Y no tenemos que envidiar lo que otros tienen. Por eso dice aquí la Escritura, ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. ¿Esto qué significa? Que no importa, te puedes resbalar, te puedes caer, pero te vas a parar y vas a seguir adelante. No te van a detener, tus caídas no te van a detener, porque ya estás escogido para ser parte de este ejército. Te lo dice alguien que se ha equivocado un montón de veces durante toda mi vida. Yo no estoy aquí por ser perfecto. Yo no sigo en el ministerio por ser perfecto. Sigo aquí por la gracia de Dios. Y por esa gracia me atrevo a decirte que si tú
quieres con todo tu corazón y anhelas con todo tu corazón servir al Señor, Él te va a guardar de toda caída. Dice la Escritura, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Y dice otro verso en Proverbios también. 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levanta. ¿Por qué? Porque cuando tienes un propósito eterno en Dios, no hay pecado, no hay error que te detenga. Por eso dice la Escritura, dice, y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¡Wow! Tremendo. O sea, este es un ejército que avanza, que va, que no se detiene ante nada, que va de casa en casa. Me llama la atención que en todo esto no se menciona ningún templo. Es muy posible, yo no sé si vamos a regresar otra vez a ese estilo de vida de templos, ¿verdad? Pero lo que sí estoy seguro, lo que dice la Biblia de este ejército, es un ejército que va a fluir en las casas, en las calles, en los muros, y va a hacer la voluntad de Dios donde quiera que se presente. Quiero terminar ya con esto. Dice el versículo 10, delante de él temblará la tierra. Imagínense, va a ser tan poderoso que hasta la tierra va a temblar. La tierra va a temblar a causa no de las fallas geológicas, no de la falla de San Andrés, sino del poder de Dios manifestado. ¿Recuerdan cuando en Hechos capítulo 4, paréceme, que habían azotado a los discípulos y les habían dicho, no prediquen en el nombre de Jesús? Y ellos se reunieron y empezaron a orar y empezaron a decir, Señor, mira sus amenazas, mira cómo nos tienen aquí oprimidos, Señor, pero extiende tu mano para que nosotros prediquemos con todo denuedo y poder y declaremos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando estaban orando, dice la Escritura, que el lugar donde estaban orando tembló y otra vez todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es por eso que la tierra va a temblar ante un ejército que va cargando la gloria de Dios. Aleluya. Dice aquí la Escritura, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Este ejército va a causar una revolución arriba en el cielo, abajo en la tierra, y aún debajo de la tierra va a haber una reacción, porque este ejército es algo que nunca antes ha existido. Este ejército, yo te lo dije en el video anterior sobre la profecía de Joel. Hemos visto manifestar a hombres de Dios muy especiales, han sido de inspiración. Dios ha derramado unción sobre ciertas personas, pero lo que yo te estoy hablando es algo que va a sobrepasar a esos líderes, porque va a ser la manifestación del cuerpo de Cristo, la manifestación de los hijos de Dios que van a hacer posible el último y gran poderoso avivamiento sobre esta tierra que nunca antes se ha conocido, y eso va a traer la gran cosecha de almas del tiempo final. Versículo 11. Algunos teólogos hablaban de que este ejército probablemente era un ejército enemigo, eran paganos que vendrían para arruinar la vida del pueblo de Israel, y hay diferentes interpretaciones, pero el versículo 11 nos declara exactamente quién es ese ejército y quién es su capitán. Mire lo que dice el 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Quiero que entiendas claro. Este ejército es el ejército de Dios. No es el ejército de una denominación, no es el ejército de una red apostólica, no es el ejército de una organización cristiana, no es el ejército de cierto personaje conocido y famoso. Este ejército es el ejército de Dios. Y dice la Escritura, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Él es el dueño de este ejército. No es ningún pastor, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni maestro. Los 5 ministerios van a ser parte de ese ejército, y ya no va a haber ese enseñoreamiento que por muchos años hemos tenido. Y digo hemos tenido, yo también he pasado por esa racha de querer controlar y dominar a la gente que Dios ha puesto debajo de mí. Pero en el tiempo final, yo les he estado enseñando las últimas semanas,
tienen que aprender a depender del Espíritu Santo y no de lo que yo les enseño, porque el ejército final es el ejército de Dios. Y dice la Escritura, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Si después de esto que yo te acabo de compartir, tú quieres ser parte de este ejército, quiero decirte cómo puedes ser parte de este ejército. Porque hay gente que no lo va a hacer, discúlpame que te lo diga, hay gente que no va a ser parte de este ejército. Una, porque no les interesa nada. O sea, son gente que nunca han evangelizado a nadie en su vida. No le importa si aún sus familiares se mueren sin Cristo. No les importa si el vecino tiene problemas. No mueven un dedo por el reino de Dios, pero se creen que son cristianos. Entonces, a ese tipo de cristianos no les va a caer esto. O sea, esto es un asunto de anhelar el reino de Dios. Yo estoy aquí en Tehuacán, Puebla. Yo dejé mi familia está en Jalapa y no me vine acá por motivos de trabajo secular, me vine por motivos de trabajo espiritual. ¿Tú estarías dispuesto a moverte de ciudad para irte a otro lugar, abandonar todo lo que tienes para agradar a Dios? Ay, pastor, déjame pensar. Ok, no es para ti, porque este ejército tiene en poco sus bienes, estima en poco su propia vida, con la única objetivo de agradar a Dios, al Dios que lo llamó, al Dios que lo santificó. Entonces, este mensaje es para los que tienen mentalidad de soldados de Cristo, los que quieren servir a Dios, los que no quieren llegar con las manos vacías a la presencia de Dios. Posiblemente va a haber gente que va a llegar allá de panzazo, ¿va? Como diciendo, pues ya me salvé porque guardé la fe hasta el final. Ok. Pero van a decir, bueno, ¿y a quién gana? No, a nadie, por lo menos salvé mi alma. Bueno, está bien, yo creo que va a haber mucha gente así allá. Pero hay gente que no, hay gente que tiene la pasión y tiene el anhelo de llevar fruto y mucho fruto. Para ellos es este mensaje. Entonces mira lo que dice la Escritura. Versículo 12 y con esto voy a terminar. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, este ejército es un ejército que se lleva con el ayuno. Es un ejército que sabe abstenerse de la comida. Es un ejército que sabe practicar la disciplina de no probar alimentos porque se mete a orar. Se mete a orar y se mete a clamar a Dios y se mete a pedir a Dios avivamiento y anhela ver la gloria de Dios aquí abajo en la tierra. Mire, yo con todo esto que ha pasado con este asunto del bicho infernal, la verdad, yo digo, Señor, ¿dónde está tu ejército, Señor? Ya tienes que levantarlo, tienes que levantarlo, tienes que levantarlo ya. Estamos siendo avergonzados. Nos justificamos con un montón de argumentos vanos y perversos. Yo te lo digo así, si Jesucristo viviera hoy en día, si Jesucristo viviera hoy en día, Él no estaría encerrado. Él estaría orando por los enfermos de COVID. Porque Él tenía el poder. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque no tenemos el poder. ¿Por qué no tenemos el poder? Porque no oramos, no ayunamos, no vigilamos, no nos metemos a la palabra de Dios, no somos santos en nuestra manera de vivir. La gente tiene flojera de leer la Biblia, pero sí se puede pasar 3 horas viendo una película o una serie y a veces más, 3, 6 o hasta 9 horas llenándose de diversión, de entretenimiento en sus casas. Así no se puede. O sea, ¿cómo un ejército de Dios va a estar lleno de megacable, de Netflix, de cine? No, así no se puede. El ejército de Dios está lleno de la palabra de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno de la santidad de Dios, y para eso hay que convertirnos. Si tú y yo queremos ser parte de este ejército, tenemos que convertirnos al Señor con todo, no con una parte, porque de eso están llenas las iglesias, hermano. Yo soy pastor, yo conozco que miembros de mi iglesia están medio convertidos o un 25% convertidos. Hermano, ¿usted cree que yo no sé que hay gente que hace sus fiestas y me invita a comer? Y se esperan a que yo me vaya, y cuando ya me voy, órale, ¡ay! Ponen, ¿verdad? Las puras cumbias y empiezan a bailar y empiezan ahí, si saquen una cerveza, ya el pastor ya se fue, saquen una cervecita, vamos a echarnos una copita.
O sea, ese no es un ejército de Dios, es un ejército mundano, ¿verdad? Una persona que se esconde del pastor para que no lo vea, que está fumando, que está tomando, que está bailando, pues no es cristiano, o sea, nada más es simpatizante del evangelio y de la Biblia. Pero conozco a mi gente, los líderes, la gente que está sirviendo a Dios, que esos son santos en su manera de vivir, son santos en su manera de pensar y son sacrificados en su manera de vivir para con Dios. Yo conozco a la gente, yo conozco a mi gente, y yo le digo en el nombre de Jesús, usted tiene que convertirse. Si usted está a un 25%, tiene que convertirse a un 75%. O sea, perdóneme que, mire, voy a ventilar mi amargura aquí. ¿Usted cree que un cristiano puede ser parte de este ejército, de este nivel, cuando le llega familia de otra ciudad a su casa y decir, hoy no voy a la iglesia, voy a atender a mis familiares que vinieron? Hermano, por favor, eso es una cosa básica, ese es del abecedario. O sea, yo tengo ya 30 años de que me convertí al Señor. Yo no recuerdo si 5 domingos he faltado a la iglesia, sería mucho. Y si falté fue porque estaba yo enfermo. Hoy me estaba acordando que una vez me agarró una salmonelosis, que me levanté y no me podía ni mover, o sea, no podía ni hablar, tenía yo calentura, vómito y diarrea, y ese día no pude ir a predicar porque estaba yo sumamente enfermo. Pero pregúntenle a mis hijos, la vez que nos fuimos de vacaciones a la playa, nos fuimos creo que desde un miércoles, la única vez que salimos así, todos así que para vacaciones, yo desde acá les advertí, está bueno, vamos a ir de vacaciones, pero el domingo vamos a buscar una iglesia y vamos a ir a escuchar la palabra de Dios, vamos a ir a adorar a Dios y vamos a ofrendar en una iglesia, porque el domingo es el día del Señor. Entonces, a mí no me pueden vender la idea de que, pues es que hoy no voy. Y hay cristianos que pueden tomarse el permiso de faltar 3 domingos por mes o hasta 2 meses, ya se vuelven a aparecer por allá después de 3 meses. Ya vine, pastor, aquí estoy. Es que no había venido porque fíjese que unos familiares, es que el perro se me enfermó y que no sé qué, y que no sé cuándo, que no sé cuándo. Y entonces yo digo, está bien, ese es el nivel que tienen. O sea, no, yo no puedo convertirlos ni los puedo regañar. Yo solamente oro por ellos, le digo, mira, mi hija o mi hijo necesita amanecerte el Señor, porque tú no eres un discípulo, eres un creyente nada más. Los discípulos verdaderos del Señor toman su cruz cada día, se niegan a sí mismos y siguen al Señor con todo su corazón. Los que no son discípulos, les vale ir o no ir a la iglesia. No tienen un compromiso y no solamente ir, sino servir al Señor. Nunca pueden a lo mejor cooperar con dinero, pero Dios no quiere tu dinero, Dios quiere toda tu vida. Dios quiere todo lo que tienes, quiere tu tiempo, quiere tu mente, quiere tu corazón, quiere todo de ti. O sea, ¿qué parte? O sea, si tú quieres que Dios te dé todo en la eternidad, ¿por qué piensas que le puedes dar miserias aquí en la tierra? Entonces, es necesario, si tú quieres ser parte de ese ejército que está a punto de levantarse, porque yo lo siento en mi espíritu, que vienen tiempos donde ya este ejército se va a manifestar. Tienes que convertirte con todo tu corazón, con ayuno. Lloro y lamento. Hay que llorar, hay que ayunar y hay que lamentarnos nuestra triste condición. Pregúntate por qué estás lleno de miedo por el bicho infernal, cuando no deberías de tener miedo. Pregúntate por qué amas más a tu familia que a Cristo. ¿No has leído en la Biblia que dice que el que no renuncia, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y ama más al Señor no es digno de Dios? ¿No has leído? Pues esas son cosas básicas del discipulado. Si tú nunca has puesto a Dios en primer lugar antes que a tu familia, tú no has sido un discípulo de Cristo. Has sido un simpatizante del Evangelio. Por eso es importante que te conviertas al Señor con todo tu corazón. Versículo 13, y con eso termino. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Es decir, es tiempo de reunirnos para clamar y para decirle, Señor, queremos ser parte del ejército glorioso de Dios para los últimos tiempos. Amados, yo quiero orar por ti
brevemente y pedirle que el Señor te ilumine. Si no entendiste mucho de lo que dije, vuelve a ver el video. Vuelve a verlo otra vez y toma notas y ve leyendo los versículos. Quizá Dios quiere hablarte, quizá Dios quiere levantarte, quizá Dios quiere tratar contigo con más intimidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos que están viendo en estos momentos este video. Bendigo a los que lo van a ver después o mañana o pasado. Bendigo a los que van a compartir este video en sus muros. Bendigo a cada uno de ellos, Señor, que está anhelante, que está con su corazón latiendo. Yo sé que algunos cuando vean este video, su corazón va a empezar a palpitar y va a decir, sí, Señor, yo quiero ser un soldado de este último ejército. Yo quiero manifestar la gloria de Dios en los tiempos finales. Quiero ser parte de ese ejército que va a sacudir el mundo entero, que lo va a hacer temblar, ante cuyas naciones se pondrán pálidos los rostros cuando vean el denuedo, el poder, el valor, el arrojo que cada uno de nosotros vamos a manifestar. Señor, una vez más, renuncio a todo temor, renuncio a toda cobardía, renuncio a toda incredulidad en el nombre de Jesús. Señor, lléname de tu Espíritu Santo como a Pedro, lléname de tu Espíritu Santo como a Pablo, lléname de tu Espíritu Santo como al mismo Jesucristo de Nazaret, porque el Espíritu Santo en mi vida hará que yo supere todas las trabas, que todos los muros que se me enfrenten, yo los voy a subir, los voy a brincar y voy a ir hacia el frente como un pueblo grande y fuerte, dispuesto para la batalla, como valientes. Correré en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga, que descanses y seguimos en contacto por aquí compartiendo más acerca del Señor. Bendiciones a todos. Buenas noches.